A ver. Saludos, Carlos. Alô? Tudo bem? Bueno, nuestro amigo habla portugués, así que Ah, tiene que, nuestro amigo habla portugués. pero él entiende el español. Hola. Sí, Olá, algo. ¿Entiendes algo de eu español? entendo bem, eu entendo bem. Perfecto. Qué Não falo muito, mas entendo bem. bien, ok. Bueno, yo Eu pensé, vou, eu vou escutar em my job. ok, Mas ok. Hoy não estaba, posso falar muito. Fala sentir. ok. Bueno, hoy estaba, tenía preparado para hoy, tengo preparado para hoy el tema de la fe puesta a prueba, ¿no? La fe viene de Dios principalmente, como dice Hebreos capítulo 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve, ¿no? Siempre cuando se habla de la fe, se va a partir de ese versículo. Voy a desactivar tu audio porque se está metiendo un sonido por el micrófono, Carlos. Y bueno, quería comenzar a leer en la multiplicación de los panes y de los peces. Y quiero compartir en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, ¿no? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vinieron a la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hay algo muy interesante en esto, ¿no? Se ha hablado mucho acerca de la multiplicación, estos milagros de multiplicación que acostumbraba a hacer el Señor, ¿no? Aquí vemos algo muy importante, que este milagro se hizo 2 veces. Primero, había una multitud como de 5,000 hombres, o sea, si nosotros por cada hombre le sumamos una mujer, porque no se contaban las mujeres, y le sumamos por lo menos un niño, entonces estaríamos hablando a un aproximado de 15,000 personas pudieron haber estado en ese lugar. Pudieron haber estado entre 10,000, vamos a suponer que varios hombres fueron solos, y bueno, pudieran ser entre algunas 10,000 o 15,000 personas, quizás más, no sabemos.
pero había mucha gente. Lo importante es que había mucha gente, que eso es lo común. Vemos que más adelante en el versículo siguiente, en el capítulo siguiente, vemos que se presenta una situación similar y el Señor vuelve a retar a sus discípulos a hacer este milagro. ¿Por qué? Porque el Señor era el maestro, es el maestro, sigue siendo el milagro. Él primero los motiva y les muestra y después los reta para que hagan lo mismo. Vemos que cuando él llamó a Pedro para que caminara sobre las aguas, ya era porque él les había mostrado que él podía caminar sobre las aguas. Y si él era el maestro y él lo estaba haciendo, era porque ellos también lo podían hacer. Era parte de la lección. Entonces, más adelante, el Señor le vuelve a poner el mismo ejercicio y ellos vuelven a caer en la incredulidad, ¿no? Y sobre eso se trata, sobre la fe y la incredulidad, ¿ok? Entonces, cuando hay un reto, siempre el Señor demanda de poner en práctica la fe, porque la fe tiene movimiento, es acción. Creer es una convicción, pero la fe es cuando nosotros ponemos en marcha, ponemos en movimiento aquellos que creemos. Por eso es como, por ejemplo, un automóvil. Un automóvil puede existir y puede ser muy, muy bello, muy caro, muy lujoso. Pero si no ponemos en movimiento ese automóvil no sirve de nada. Es más, está estorbando. Está ocupando el estacionamiento o la plaza de otro vehículo o está estorbando en la vía. Entonces, lo que lo hace útil a ese automóvil es que ese automóvil pueda servir de instrumento para desplazar a una o a varias personas. Entonces, la fe es como es eso, el instrumento que nos pueda traer beneficios. El creer es la convicción, el estar seguro de que algo es o vendrá. Entonces, la fe, también una característica de la fe, es que la fe es viva. O sea, si la fe es viva, es porque, vuelvo a repetir lo mismo, tiene movimiento, es acción, ¿verdad? Entonces, no solamente que es movimiento y que es acción, sino que produce beneficio. Por eso es que nosotros hemos creído en un evangelio que no solamente es teoría, sino es la producción de realidades en nuestra vida. Es la creación o la reproducción de realidades paralelas a nuestra existencia. Por decirte, ¿por qué realidades paralelas? Porque podemos tener una situación de un problema económico, supuestamente. Puede ser un problema económico. La realidad aparente te dice que no tienes cómo solucionar. Vemos ahí los discípulos. No tenían, o sea, hay una realidad. La realidad es que ellos no tenían cómo solucionar un problema económico, porque habían, si tú comienzas a ver, hay varios problemas, ¿no? Hay un problema de hambre, una necesidad, pero esa necesidad puede convertirse en un problema si no están los medios para satisfacer, para apagar esa necesidad. Entonces, cuando no están los medios económicos, entonces se convierte en otro problema, ¿verdad? Ya viene la preocupación. Esa era la realidad aparente que estaban viviendo los discípulos y que podemos vivir cualquiera de nosotros. Puede ser una necesidad económica, pero también puede ser otro tipo de necesidad.
Hay personas que quizás están esperando una pareja, quieren casarse, quieren establecer una familia y no consiguen a nadie o han sido rechazados varias veces. Esa es una realidad aparente. Entonces, la realidad paralela a esa realidad aparente es una realidad que siempre ofrece Dios, que va en contra de las leyes físicas, que es lo que Dios nos da, como dice su palabra, cosas que ojo no vio, perdón, ni han subido a corazón de hombre, son las que han sido reservadas para los que le aman. Entonces, cuando tú amas a Dios, antes de que tú pidas algo, ya Dios lo tiene preparado. Inclusive, hay cosas que jamás les has pedido a Dios y ya Dios la tiene preparada antes que tú mismo las desees y que las pienses. Entonces, esa es la otra realidad paralela. Es la realidad de Dios, del mundo espiritual. Y, y ese mundo espiritual es más amplio, más vasto, más grande que tu realidad física. Entonces, figúrate que una oportunidad, aquí ya me llama la atención y la hago comparar cuando vienen a cobrarle los impuestos al Señor. Yo quiero que tú te hagas esa realidad, te imagines o te acuerdes de cuánto normalmente tú tienes que pagar en impuestos al año. ¿Cuánto tienes que pagar tú en impuestos al año? Piensa y medita en esa cantidad, más o menos una cantidad, un equilibrio. ¿Cuánto en dólares? ¿Cuánto pagas? 500, $1,000 al año, $2,000 al año. O sea, no sé cuál es tu realidad de impuestos que tú tengas que pagar, pero había una realidad aparente, que era que Jesús y Pedro no habían pagado sus impuestos, ¿no? Y entonces él le vienen a cobrar los impuestos y el Señor le dice a Pedro, porque aunque tenía una realidad aparente, había otra realidad paralela que Pedro no conocía, ¿verdad? Como lo que dice la palabra, cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservados para los que le aman. O sea, la solución de tu problema de repente no pasa por tu mente, pero ya Dios lo tiene preparado. Y por eso es que la fe crece cuando tú confías en el Señor, porque el Señor es un hacedor de milagros. Y como lo decíamos anteriormente, Dios simplemente no quiere hacer tu milagro. Dios quiere más que eso. Dios quiere que tú te conviertas en un hacedor de milagros, porque ese era el propósito de Dios con sus discípulos. No resolverles la vida. Figúrense, cuando el Señor multiplica los panes y los pececillos, ¿verdad? La gente se alborotó. ¿Por qué? Porque el Señor les sació el hambre. Y entonces el Señor se perdió de allí porque no. Yo no quiero que tú te conviertas en perdóname la expresión, ¿no? Pero en un pedigüeño. Yo quiero que tú te conviertas en un discípulo, en un hacedor de milagros. Yo no quiero que tú dependas de que yo convierta, lo multiplique los panes y los peces. Yo lo que quiero es que tú conviertas tus propios panes y tus propios peces y alimentes a los demás. Entonces vuelvo a lo de los impuestos. Te pensaste la cantidad, ¿verdad? De más o menos impuestos que pagas tú anual. Bueno, le vinieron a cobrar los impuestos. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Le dice, ve y pesca. Ve y pesca un pez. Ve y saca de su boca, que hay algo en la boca del pez.
Pedro obedeció, tiró el anzuelo, sacó el pez y el pez tenía 2 estateros, justo para pagar los impuestos del Señor y de Pedro. O sea, ¿cuánto es la cantidad de que tienes que pagar en impuestos? ¿Cuál es la deuda que tienes que pagar? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu preocupación? ¿No le ves salida? Lo menos que Pedro se imaginaba, porque ¿a quién le vinieron a cobrar el impuesto? ¿A Pedro? No, al Señor Yahshua, no a Pedro. Pero eso es como que, que vengan a tocar la puerta de tu vecino, ¿verdad? Como hay un dicho que dice, cuando veas arder las barbas de tu vecino, pon las tuyas en remojo, ¿verdad? Entonces tú ves que viene el cobrador a la casa de tu vecino. Oye, lo viste, ya tú sabes que tú también le debes, ¿verdad? Oye, tú te preocupas porque si no tienes dinero, oye, ¿cómo hago? ¿Me escondo? ¿Qué hago? Entonces, Pedro estaba al lado de allí y él sabía que él también tenía una necesidad. Pero oye bien, a Pedro no le estaban cobrando los impuestos, pero Pedro sabía que él tampoco había pagado sus impuestos. Pero mira lo lindo que es el Señor. El Señor le dice, ve y pesca. Porque le están diciendo a él que si va a pagar los impuestos. Lo que sorprende a Pedro es que el Señor no es egoísta. El Señor pagó los impuestos de él y también pagó los de Pedro. El Señor no dejará a ninguno sin recompensa. El evangelio es un evangelio de poder, es un evangelio vivo, es un evangelio de milagro que produce el resultado. No es religión, es resultados tangible, palpable. Y si no estás viviendo resultados palpables, algo está mal. Algo está mal. Lo dice la palabra, el que ama a los que aman a Dios, ¿verdad? Y dice, cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha reservado a quienes, a los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Demuéstralo. ¿Cómo? Confiando en Él. Deposita tu carga. Si el Señor te manda a hacer algo, ve y hazlo. Y el Señor, y Pedro fue, pescó, no era con él. Cuando saca, el Señor se había acordado de Pedro, tanto para uno para el otro. Dios va a solucionar tu problema. En medio de la prueba, tienes que creer, confiar en el Señor. Ahora bien, volvemos al pasaje de los panes y de los peces. Algo que inclusive en toda mi vida jamás había escuchado, porque siempre se habla del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero hay algo aquí que jamás se había escuchado, quizás sí lo han dicho, pero no lo había escuchado como tal. Y son detalles de la palabra que son tan importantes. Y antes de decirlo, quiero que recuerdes lo que el Señor habló de que la fe es como un grano de mostaza. El grano de mostaza es muy pequeño. Una de las semillas más pequeñas que hay. Entonces, el Señor no está hablando de un tamaño físico como tal, o si se pudiera referir también a un tamaño que pudiera ser muy pequeño, sino de la naturaleza del crecimiento. Cuando tú pones por obra, cuando tú siembras ese grano de mostaza, esa fe, o sea, cuando la sacas del envase donde está guardada, del cesto, de la bolsa, qué sé yo, la sacas del lugar, le buscas una tierra, la siembra y le echas agua, ella se convierte en la más grande de las hortalizas. Entonces,
el poder que hay en la fe no se basa en el tamaño, sino en el crecimiento cuando la pones por obra. Es en el crecimiento. Entonces, en la medida que tú vas ejerciendo la fe, tu fe va creciendo. Y en la medida que va creciendo, vas haciendo cosas más grandes. El Señor le dijo a sus discípulos que hoy somos nosotros sus discípulos. Él les dijo, o nos dijo a nosotros, milagros más grandes de los que yo hice, ustedes harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Porque el Señor, su misión acá no fue venir a hacer milagros. Figúrate que cuando la gente le pedía señales, él no se preocupaba en esas señales. Él le decía, mira, señales van a recibir como la señal de Jonás. Arrepiéntanse, ¿verdad? Entonces, las señales nos las deja a nosotros. Y dice, estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomarán en sus manos serpientes y escorpiones y no les hará daño. Tomarán cosas mortíferas, no nos matará, no nos hará daño. El Señor está con nosotros. La fe es un poder que se puede desarrollar en la medida, o se desarrolla en la medida que tú lo pones en práctica. ¿Quieres ver a los enfermos sanarse? Pues levántate, ponle la mano y ora. Ora por alguien. ¿Tienes un hijo enfermo? Ora. ¿Tus hijos están en problemas, están en rebeldía? Ora. Pero eso sí, ora y cree. Cree y ora. Un pastor, mi pastor allá en Uruguay, cuando estuve, pastor Carlos Hernández, que Dios me lo bendiga, donde quiera que esté, él y toda su familia. Él me decía unas palabras que me quedaron grabadas para siempre. Él me decía, de nada sirve entrar en la presencia o entrar en el lugar de oración y hacer una oración y no creer que Dios la escuchó. Y salir de allí, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que no lo va a hacer? No sirve de nada. Porque en la presencia del Señor se entra con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez que tú entras a la oración, así tú no veas resultado en tu esposo, así tú no veas resultado en tus hijos, tú tienes que creer que por lo menos tu oración fue oída, fue escuchada, fue atendida por el Eterno. Y eso te debe dar satisfacción, ¿verdad? Porque tú no estás aquí en la tierra para convencer a nadie. Tú estás aquí para ser un atalaya, para hablarle la verdad. Yo estoy aquí no para convencer a nadie. El que quiera creer la palabra que le estoy hablando, el que quiera tomar la enseñanza que les estoy dejando, la puede tomar. Chévere. Pero el que no, yo no estoy por los que no quieren, yo estoy por los que quieren. Y ese es mi trabajo. Quien va a convencer es el Espíritu Santo de Dios. Quien lo va a redarguir es el Espíritu Santo de Dios. Y si tú pones por obra esto que el Señor te está diciendo a través de su palabra, vas a ver resultados. Y esos resultados te van a llevar a seguir ejercitando esa fe y ver resultados aún más grandes. Y el primer resultado que tú tienes que ver en tu vida, o que se tiene que ver en tu vida, es que cuando salgas de ese lugar de oración, que estés orando por tus hijos, que estés orando por tu esposo, por tu esposa, que estés pidiéndole a Dios la situación, cuando sales de ese lugar, no tienes que salir con una tristeza, no tienes que salir con unas lágrimas, no, llora ahí adentro, pero tienes que salir con una sonrisa. Dice la palabra del Señor, que sea hallada
que sea hallada en alabanza, seamos hallados en alabanza en medio de la prueba. En medio de la prueba seamos hallados en alabanza. Alaba al Señor. Sal gozoso de allí, aunque no veas nada. Pero hay una realidad paralela que está sucediendo cuando tú sales del lugar de oración con una sonrisa, satisfecha. ¿De qué? De que Dios te escuchó. Porque Él es soberano y Él va a responder cuando Él lo considere propicio. Porque tú no sabes si Dios está tratando con la vida de la otra persona. Tú apenas puedes ver tu realidad paralela allí frente a ti. Pero Él mira otra cosa. Cuando tú sales del lugar de oración, satisfecho de que hablaste con el Rey de Reyes y le pusiste el caso, hermano, tu satisfacción más grande es que ya tu caso está en las manos del Señor. Quizás por eso la oración de muchas personas no tiene resultado, porque salen del lugar de oración turbados. ¿Será que Dios lo va a hacer o será que Dios no lo va a hacer? Entonces, no nos sirvió de nada entrar allí. Es la actitud de nosotros la que va a cambiar la situación. Ahora mira lo que quiero mostrarte en este pasaje que acabamos de leer, que no es muy tomado en cuenta. Está en el versículo 9, ¿no? De Juan, capítulo 6. Mira en Juan capítulo 6, versículo 9. A ver, Vivian, si lo puedes leer. ¿Quieres? Para que te quede más claro, ¿no? ¿Cómo dice? Juan capítulo 6, versículo 9. De 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Wow, esta palabra es súper poderosa y le hemos pasado por alto tantas veces que lo que vemos, lo que nos ciega la vista allí es cuando el Señor hace la multiplicación. Pero el milagro más grande no ocurre cuando se multiplica. Voy allí. Voy a explicar eso. ¿Cuál es el milagro más grande del universo? El milagro más grande del universo es la vida misma. El crecimiento es simplemente el resultado o la consecuencia del milagro más grande, que es la vida misma. ¿Ya? Cuando una persona trae un hijo al mundo, el milagro ocurre cuando ya se conforma la vida, el ser. Esa es la semilla. Por eso es que dice, la fe es como la semilla, la semilla. Él no está hablando de la planta que creció, él está hablando de la semilla. ¿Por qué? Porque en la semilla está concentrada la esencia del ser. O sea, la esencia, oye bien estas palabras, la esencia de tu milagro está en la semilla, en algo muy pequeñito. ¿Y qué es esa semilla? Esa semilla es lo que Dios ha puesto dentro de ti que tienes que hacer. Es un sentir que ha puesto dentro de tu corazón que tienes que hacer. Y ella comenzará a crecer, comenzará a ver los resultados cuando comience a obedecer. Y la gente dirá, wow, se creó el milagro cuando vea el milagro manifestarse en su vida. Pero en realidad el milagro no comenzó allí cuando se manifestó. Es como que, espero que yo pueda explicarlo bien.
Vea, el bebé ya fue engendrado, está en el vientre de la madre. Ese es el milagro. Aunque tú no lo veas, está allí. Dios sí lo ve. Está allí dentro de ti. No lo ves, pero está allí. ¿Cuándo se ve? 9 meses después, cuando das a luz. ¿Ya? Entonces, la gente dice, wow, sucedió el milagro. No, el milagro ya estaba dentro. Estaba creciendo. Si me captan eso, ¿verdad? Ya todo lo que queda es un proceso de desarrollo de lo que ya Dios puso en ti. Entonces, vamos a ver algo acá. ¿Qué pasa en este momento? Vino un muchacho, un jovencito, que se acercó con una cesta, con 5 panes y 2 pececillos. Uf, esto es tan poderoso. Había una multitud muy grande. Tenían hambre todos, ya se le habían acabado las provisiones. Estaban escuchando al Señor, ya todos tenían hambre. Mira, el hambre no comienza de un minuto para el otro. No. El hambre es una necesidad que va aumentando. Y en la medida que va aumentando, comienzan los quejidos, ¿verdad? Cada vez se está haciendo más grande. Oye, tengo hambre. O los que tienen hijos, viene el hijo y dice, mamá, tengo hambre. Cuando le comienza a dar hambre. Pero cuando esa hambre va aumentando, comienza, mamá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. Y cada vez que el hambre va aumentando, lloran más. Los adultos igual. Mujer, oye, tengo hambre, ¿ve la hora que es? No es la hora. Es que el hambre está aumentado. La sensación en tu ser, en tu cuerpo. Entonces, no es una cuestión de unas cuantas personas, no, era algo que había atacado a todos. Todos tenían hambre. Todos tenían hambre. Y había un muchacho, ¿verdad?, que tenía algo de comida. Y él se lo pudo haber quedado para sí o para los que estaban con él. Y lo más grande sucede cuando este muchacho se despoja de lo que tiene, obedece a Dios y le trae al Señor una ofrenda. Le trae a Dios eso. Ya allí estaba. Y no, ojo, no estoy hablando de dinero, porque yo no soy persona que predica eso ni de la prosperidad. Lo que Dios había puesto en su corazón, Él lo trajo a los pies del Señor, a los pies de los apóstoles. Y vemos que la fe de él era más grande que la de los mismos apóstoles. Porque yo no sé cuál era el pensamiento de este chico, pero ya en la mente de él estaba la semilla de fe de la multiplicación. Porque él sabía que toda una multitud tenía hambre. Y él trae a los discípulos el milagro ya. Quien produce, quien engendra el milagro, es el Señor en el corazón de este niño. Y cuando comienza a producir vida, cuando él acciona, toma la decisión y dice, yo no me voy a comer esto, yo esto lo voy a poner en las manos apropiadas porque yo sé que toda esta multitud la necesita. Eso no lo dice la palabra, eso lo estoy diciendo yo.
La palabra simplemente dijo que él trajo esa cesta con esos 5 panes y con esos 2 pececillos al Señor. Pero en este accionar vemos la fe de este joven. ¿Qué hace el Señor? Lo que ellos tenían que hacer. Dios le está enseñando a través de este niño, porque vemos más adelante en la multiplicación, ¿verdad? Que vuelve a suceder lo mismo. Ya no está el niño de los panes. Entonces, ya no está. Vemos más adelante en el versículo. Vamos acá. Vamos a verlo en Marcos. En Marcos capítulo 6, del 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y le dijo, okay. Pero muchos lo vieron oír, y vio Jesús una gran multitud, versículo 34, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer, dale ustedes de comer. El Señor no le está diciendo yo les voy a dar de comer, no, le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. ¿Qué es lo que hace el hombre? Pensar en el dinero, lo primero. El dinero, ay, que el dinero no me alcanza. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de fe, de obedecer. Porque Dios puede hacer el milagro como tú no sabes, sin dinero, o que de repente avances y en el caminar Dios provea de cualquier de esas formas milagrosas como él obra para producir los bienes que necesitemos. Pero él quería que ellos actuaran, que ellos aprendieran a hacer el milagro. Pero vemos aquí que en Marcos ni en Mateo mencionan al chico. Me llama poderosamente la atención que el único que se da cuenta en su relato de la presencia de quien trajo es Juan. Juan, el discípulo amado. Entonces, vemos que el Señor hace la multiplicación aquí en el versículo 6, el capítulo 6, perdón, y en el capítulo 8 vuelve a suceder lo mismo. O sea, el Señor les da otra oportunidad. ¿Ve? Le dice, Marcos capítulo 8. En aquellos días, como versículo 1, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. O sea, tenían 3 días sin comer. La situación un poquito más difícil. Era menos gente. Perdón. Era menos gente. Era menos gente, pero la situación era difícil. Había más hambre. ¿Y sus discípulos qué hicieron? Le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Yo me imagino al Señor, ¿será que tendré que buscar otro muchachito que les enseñe el poder de la multiplicación? Yo me imagino, eso no lo dice la palabra, esto lo estoy diciendo yo, ojo. ¿Por qué? ¿Quién fue el que le enseñó en la primera parte? ¿A través de quién? A través de un muchacho, a través de un niño, a través de un muchacho. Del accionar de fe. Entonces, vuelven a encontrarse en la misma situación. Sin dinero para abastecer toda esa persona,
sin pan, sin peces. Entonces, él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud, o sea, como decir, usted no se acuerda que la otra vez habían 5 panes y 2 pececillos y yo los multipliqué. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que alguien actuó en fe y creyó que con eso se iba a alimentar toda la gente, se iba a alimentar toda la multitud? Y yo lo aprobé. Yo aprobé la fe de este joven. Entonces, vuelve el Señor con paciencia. Le mandó a la multitud que se recostasen en tierra y tomando los 7 panes y habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Miren qué interesante la historia. 2 veces el Señor les enseñó con su ejemplo. ¿Quieren caminar sobre las aguas? Yo les voy a enseñar con mi ejemplo a caminar por las aguas. Ahora bájense del bote y caminen sobre las aguas. ¿Quieren multiplicar los alimentos? Yo les voy a enseñar cómo la fe de un joven puede hacer que los milagros se produzcan. Hagan ustedes lo mismo. Y quiero irme a hablar un poco de lo de la fe y la incredulidad, ¿no? ¿Sabe que no queda incompleto, no hablar solamente de fe y no hablar de la incredulidad? Porque la incredulidad es la otra parte, ¿no? Es la contraparte. Es algo que tenemos que luchar nosotros constantemente para producir un milagro. Aunque lo contrario a la fe es el temor, dice la palabra. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, vemos que cuando se habla de incredulidad, ¿a quién se menciona en la Biblia? ¿Quiénes recuerdan ustedes que cuando van a hablar de incredulidad, al primero que nombran, quién es de los discípulos? Pedro. ¿Ah? No. 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 ¿Quién es el que nombra cuando hablan de incredulidad? A Tomás. Sí, Tomás. A Tomás. El que no creyó. Pero eso no es toda la realidad. Vamos a ver primero Tomás. Vamos a hablar de Tomás. ¿Ok? En Juan 20, capítulo 20, versículo 24, en adelante dice, pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí sucedió algo muy interesante, que es algo que sucede también en nuestra vida normalmente. Es una lucha de la incredulidad con la fe.
Dios no quiere que seas incrédulo. Dios quiere que tengas fe. ¿Para qué? ¿Para que seas un religioso? No. El propósito de la fe es que el evangelio del reino de los cielos se haga tangible en tu vida, que tú puedas ver resultados, que los puedas tocar con tus manos. Es que el reino de los cielos venga a la tierra. Vea, cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar fe. ¿Para qué? Si allá lo vamos a tener todo. Y en realidad, ¿cuándo necesitamos fe? Cuando tenemos necesidades, cuando estamos pasando por medio de dificultades. Ahora, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que la fe crezca o para que se engendre la fe de Dios en mi corazón? Vamos a estudiar un poco esto y vamos a ver. Vamos a hacerlo un poco rápido, ¿no? Vemos que Tomás es acusado por la humanidad del hombre más incrédulo, ¿verdad? Pero no es 100% cierto esa acusación. Vamos a defender un poquito a Tomás en esta noche. Y vamos a aprender de Tomás, ¿no? Porque de repente muchos se quieren reflejar o ver como Pablo, como Pedro, como Juan. Oye, yo quiero ser como Felipe, como Juan, qué sé yo. Pero quizás la realidad es otra. La realidad es que nos podemos estar viendo como Tomás. Entonces, para suavizar esta situación, tenemos que ver el lado positivo de Tomás, ¿verdad? Porque por algo Dios lo escogió como discípulo. Y nosotros vemos que Tomás no tiene un buen currículum desde un principio, ¿verdad? Pero Dios lo escogió. Y de repente tú dirás, oye, pero yo no tengo la fe que tiene fulano, que tiene sultano. Yo no tengo la fe que tenía Gigi Ávila para sanar. Pero por lo menos, si tienes algo, comienza a ponerlo por obra y verás los resultados. Ahora, ve lo que pasa. Primero, que ya los discípulos venían congregándose. Y hay un problema que no nos hemos dado cuenta en Tomás que viene suscitándose. Número uno, que el Señor, una vez que resucita, se le aparece en reiteradas oportunidades a los discípulos. Cuando se les apareció a todos los discípulos juntos, resulta y acontece que no estaban todos. Faltaba Tomás. ¿Dónde estaba metido Tomás? Usted no se han dado cuenta que siempre hay una persona que, oye, ¿dónde está fulanito que no vino? ¿Y dónde está metido sultanito que no ha llegado todavía? Es que si tú no estás en el lugar donde Dios quiere que esté, donde va a manifestar su presencia, siempre vas a estar sumergido en la incredulidad. Pero en el lugar donde la manifestación del poder de Dios se hace presente, todo incrédulo se convierta creyente. Ahí no va a quedar incrédulo, hermano. Si una persona permanece en la incredulidad, es porque no está en los lugares donde Dios frecuenta su presencia. Y muchas personas que no quieren congregarse, que no quieren estar en los lugares de la presencia del Señor y quieren la bendición de Dios. Entonces, ¿dónde estás, Tomás, cuando el Señor se nos apareció primero? Tú eras el que faltaba. Si tú hubieses estado aquí, tú hubieses visto al Señor con tus propios ojos. Entonces, Tomás fue cuando dice, oye, si yo tengo que verlo, yo tengo que tocarlo, tengo que meter la mano allí para poder creer. Y lo acusan, ¿no? Ay, Tomás sí es incrédulo. Vamos a ver quién era el único incrédulo.
Entonces, dice que 8 días después se le vuelve a aparecer a sus discípulos, ¿verdad? Ah, pero ahí estaba Tomás, porque le dijeron, viste, Tomás, si tú hubieses estado con nosotros, bueno, vamos a ver si es verdad. Y Tomás lo convencen, chicos, como cuando usted está dándole a una persona para que venga a la iglesia y la persona no quiere. Entonces no recibe la bendición porque no está en el lugar. Quiere recibir, perdón, hay personas que quieren casarse, que están buscando un hombre o quieren una mujer, una mujer buscando a su esposo, un hombre buscando una esposa. Entonces se meten en el Facebook, se van por una discoteca, se van por una fiesta. Hermano, usted no está en el lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar. Dios sabe las necesidades, pero usted puede conseguir en esos lugares, en el Facebook, bueno, un sapo disfrazado de príncipe y decirle 4 mentiras y usted, agarra un Photoshop y pone una cara allí de bueno. Y usted, ay, qué lindo, qué hermoso el hermanito y cómo canta. Ajá. Espera que le quite el Photoshop. Buscando la discoteca. No, usted no tiene que buscar la bendición en esos lugares, hermano. Usted tiene que buscar la bendición en el lugar correcto, donde la presencia de Dios se manifiesta. Amén. Y entonces, el Señor le dijo, métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. En ese momento que Tomás tiene un encuentro con el Señor declara una palabra sobre Tomás y una exhortación y le dice, no quiero que seas incrédulo. La voluntad del Señor es que tú seas un creyente, que tú produzcas tu propio milagro. Amén. Entonces, ve lo que sucede ahora. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Mira esto tan importante, ¿no? ¿Sabes que cuando hay el problema de la multitud, el Señor le dice, bueno, si ustedes quieren irse, cada quien, bueno, aquí es libre, que quiera agarrar su camino. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro dice, oye, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y es cuando reconoce al Señor. ¿Y qué creen ustedes que soy yo? Pedro salta, le dice, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, Pedro reconoce que Yahshua es el Señor y es Dios. Pero eso lo reconoció Pedro, pero no dice que lo reconoció Tomás. Porque en este momento vemos a Tomás llamándolo por primera vez Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es el milagro más grande que sucede en este momento? La verdadera conversión de Tomás. Cuando la persona cree y es convertido por el poder de Dios, ya el don generador de milagro se pone en acción. Y este es el milagro más grande que sucede, que una persona crea que Yahshua es el Señor y nuestro Dios. Por ahí muchas personas que pueden ser sanadas, pero el milagro de sanidad no servirá de nada si ellos no creen, no aceptan al Señor Yahshua como su Señor y Salvador. Ese es el milagro más grande, que tú lo creas, que tú lo aceptes en tu vida. Y una vez que tú crees y aceptas al Señor en tu vida, es cuando el poder de la fe comienza a entrar y a reproducirse en tu vida. Amén.
Mira lo que pasa en una situación más un poco atrás con Tomás, cuando el Señor le dice en Juan 14, le dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, mira, vea a Tomás otra vez actuando, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Escucha. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mira lo que sucede aquí. En es como que en una charla, si todos son inteligentes, nadie hace pregunta. Entonces, siempre hace falta uno que no conozca y que haga las preguntitas, hasta que haga esas preguntitas que uno llama estúpidas. A veces uno dice, este sí hace unas preguntas estúpidas. No, 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 para ti serán estúpidas. Pero para el que está preguntando, no es estupidez, es seriedad. Y por algo las pregunta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra. Oye, este sí pregunta cosas necias, cosas estúpidas. No, no, no. Estúpidas serán para ti, pero para la persona no. Hay que respetar el nivel de conocimiento de cada persona. Entonces, hay personas que no hacen la pregunta porque le da vergüenza. Entonces, gracias a esa persona, bueno, que se aclara, y a otras personas que no decían nada, ahora aclararon. Entonces, era un propósito de Dios para dejar el mensaje. ¿Ve lo que pasa aquí? El Señor le dijo a Tomás, el Señor les dice ya a ellos, le dice, ustedes ya saben a dónde voy y saben ya el camino. ¿Será que el Señor se equivocó? No, el Señor no se equivocó. El Señor estaba diciendo una verdad. Ustedes ya saben. Está hablando en plural. Que haya alguien que no esté involucrado es otra cosa. Es como cuando el Señor le está hablando a la iglesia en general. Que hayan 2, 3 y 4 que estén distraídos, que no estén metidos. El Señor por eso no va a estar parándose. El Señor habla. Yo sé que ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Pero se levanta Tomás como abogado del pueblo, hablando en representación de los demás discípulos. Epa, ven acá. Yo me imagino allí quizás pudiera haberse formado algunas pequeñas discusiones, ¿no? Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Qué estaba haciendo Tomás? Contradiciendo al Señor. Le estaba diciendo, Señor, tú estás equivocado. Nosotros no sabemos a dónde vas, ni sabemos cuál es el camino. No es así, Señor. No es como tú dices, ¿no? No, 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 no. Eso es lo que le estaba diciendo Tomás. ¿Qué fue? Imagínate cuando un hijo tuyo chiquitico te dice, no, mamá, no, papá, eso no es así, ¿no? Eso no es así. Te provoca meterle una trompa a esos muchachos. Provoca. Y mira qué pasa, que ellos lo retan a uno y dicen, no, eso no es así, eso no es así. Entonces, bueno, entonces así estaba Tomás. Y los otros quizás viendo, Tomás, yo sí sé, el que no sabe aquí eres tú. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él ve la pregunta que le hace Felipe. Felipe no le hace la misma pregunta a Jesús. Felipe no le dice, oye, Señor, si es verdad, nosotros no sabemos a dónde tú vas, ni cuál es el camino. No sabemos nada de eso. Diga, acláranos ahí, Señor, tú sabes, ¿no? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo decir? Mira, Felipe, perdón, Tomás, cállate, habla por ti solo. Tú eres el que no sabe, nosotros sí sabemos. Yo lo que quiero saber, que nos muestres al Padre, ahora que nosotros sabemos el camino, que tú eres el Hijo de Dios. Ahora lo que nos falta es conocer al Padre.
para que vean la diferencia, el contraste de lo que sucede allí. Que ya el problema de Tomás no es algo que sucede al final, no, ya es algo que viene sucediendo con una incredulidad y encima me hace recordar Tomás, como me cuenta una vez que estaban en una iglesia, estaban hablando en una vigilia de la armadura, ¿no? De la armadura de Dios, o sea, en Efesios capítulo 6, vestido pues de toda la armadura de Dios. Entonces había un viejito que estaba dormido. Se quedó dormido ahí en la vigilia, en la predicación. Y entonces los hermanos, para reírse un rato, lo llamaron, no recuerdo cómo se llama el viejito. Y entonces, fulano, ¿qué es la armadura? ¿Qué es la armadura? Díganos ustedes aquí, ya claro, ¿no? Que después de lo que hemos hablado, ¿qué es la armadura? Y el viejito dice, bueno, mi hermano, la armadura es un arma que no se quiere convertir a Cristo. Es un arma que no está dura, varón, está dura. Una armadura. Y bueno, entonces, así estaba Tomás. Y están en el lugar, están, pero no están. Su mente está en otro lado. ¿Verdad? Entonces, estaban allí con el Señor está enseñando, te está diciendo las cosas 20,000 veces, y le estaba pensando en pajarito preñado, en la novia, en el vecino, en el trabajo, y entonces no prestan atención las enseñanzas del maestro. Mira a ver lo que sucede más adelante con Tomás. En Juan 11:11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, ¿no? Ya había pasado lo de la enfermedad de Lázaro, se había muerto, ya todos sabían que Lázaro estaba enfermo, ellos habían sido expulsados de la ciudad hace poco y sabían que Lázaro estaba enfermo. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. ¿Ok? Oye, si duerme, sanará. Bueno, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿De acusarlos porque no tienen fe? Figúrate que si Dios metió entre sus 12 a un incrédulo, es porque Dios vio un potencial en Tomás. ¿Ok? Así estuviese distraído, así tuviese la mente en otro lado. Si Dios te ha llamado, es porque tienes un potencial. Quizás no lo sabes ahora, pero lo vas a saber después, porque por algo el Señor te ha llamado y te ha escogido y te ha seleccionado para esa tarea que te ha puesto. Amén. Y mira, ¿por qué se alegró el Señor? Porque ellos iban a crecer en fe. Ellos iban a creer a través de lo que iban a ver con sus propios ojos. Dijo entonces Tomás, otra vez arruinando la fiesta, llamado Dídimo, con sus discípulos, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Y el Señor, ay, bendito sea Cristo, Tomás. No vas a aprender, chico. No vas a aprender. Entonces, Tomás no entendía el propósito de Dios, pero Dios lo había seleccionado. Y aquí en esta parte vemos algo que es muy delicado porque él no se dirige al Señor, él se dirige a sus condiscípulos, ¿okay? A sus compañeros. O sea, prácticamente es como que los está contaminando con su incredulidad o con su visión contraria a lo que el Señor quería hacer. ¿Amén?
Pero bueno, vamos a parar un momentico de atacar a Tomás y vamos a defenderlo. Vamos a ver que, gloria a Dios, porque el Señor a nosotros nos ama y el Señor quiere que crezcamos en fe. ¿Saben una cosa? Vamos a leer Mateo 28, capítulo 1 al 10. A ver, ¿quién me ayuda? Mateo 28. Así descanso la garganta. Okay. Bueno, voy a leer yo porque pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellos no fueron a ver el maestro, fueron a ver el sepulcro, a llevarle flores. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ve lo que tan hermoso que sucede acá. Cuando hablamos de Tomás, hemos dicho que Tomás tuvo que ver para creer. Y el Señor dijo, bienaventurados los que ven sin haber visto, ¿verdad? Y decimos que los demás creyeron y Tomás fue el único que necesitó ver para creer. Déjenme decirles, hermano, que esa doctrina está errada. No es así. Todos tuvieron que ver para creer. Todos. El último fue Tomás. El más incrédulo era Tomás. Pero todos, absolutamente todos, tuvieron que pasar por el proceso de Dios del convertimiento para que el milagro de la fe se produjera en ellos. ¿Cómo? Vamos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué van a buscar las mujeres? ¿Qué tienen en ella? Temor, miedo. Y el miedo es lo contrario a la fe. Entonces, cuando el ángel se les apareció, les dijo que el Señor no estaba muerto, que había resucitado, y ellas creyeron. No, no creyeron. No fue suficiente con que el ángel les dijera que el Señor había resucitado. Vamos a corroborar eso más adelante. Vamos a hablar de las mujeres, ¿no? Mateo 28, 16 al 17. Estas dos mujeres. Pero los... perdón. Este no iba aquí.
Ok, vamos a quitar, perdón, un momentico, que puse esto. ¿Dónde no era? Oh, perdón. Ok. Había equivocado un versículo. Lo había puesto en el lugar que no era. Ok, continuamos. Marcos 16, 1 al 11. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirles. Ellos fueron a ver un muerto. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellos creyeron, no se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Porque, ¿qué pasa? Él sabía, él sabe cómo es el ser humano. Él le dice, mirad, ve y mira, que no está aquí, ha resucitado. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ellos creyeron, no. Aún se les apareció el ángel y seguían sin creer. El ángel le mostró y seguían sin creer. Entonces, no le vamos a echar toda la carga tomada de la incredulidad cuando aquí la estamos viendo con nuestros propios ojos. Estamos viendo a través de la palabra que las mujeres también estaban llenas de incredulidad, aún viendo señales, las señales del ángel de Dios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, que dice aquí en el versículo 11, no lo creyeron. No lo creyeron. Está claro aquí. Vamos a defender todavía a Tomás. Vamos viendo que Tomás no es el único, ¿verdad? ¿Quiénes no le creyeron? Ni las mujeres, ni los hombres. Para que las mujeres también se sientan aliviadas. Nos están echando la culpa a nosotros. No. Ay, que no había llegado allí. Yo trabajé todos los evangelios sobre esta parte para que ustedes puedan ver. Vamos a ver Lucas 24. Lucas 24, 1 al 8. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra. O sea, es la misma historia desde diferentes ángulos, ¿no? Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Yahshua. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, de aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. En una decía que era uno, ahora dice que eran 2. La palabra del Señor no se contradice. Que era uno, que era 2, eso no es lo relevante. Lo relevante era el hecho de que el Señor había resucitado. No que habían 20,000 o un ángel. Mira, el ángel no es lo relevante en esta historia, es que el Señor resucitó. Dice,
Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La misma historia, ¿verdad? Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Se acordaron de sus palabras, pero no creyeron aún. El primer día de la semana, vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. Juan 20, versículo 1 y 2. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, vieron al ángel. El ángel les dijo, el Señor ha resucitado. Y las cabezas huecas todavía dicen, se llevaron al Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Por eso es que es bueno ver todos los evangelios desde las diferentes perspectivas para que vean que aún el ángel, habiéndoles dicho lo que le dijeron, ¿verdad? Ellas no creyeron, todavía seguían creyendo, se acordaron de sus palabras. Ay, sí, nos dio un alivio, pero seguían creyendo que se habían robado el cuerpo del Señor y que lo habían llevado no sé para dónde. Y dice, ay, se han llevado del sepulcro al Señor. No dice que resucitó. No está diciendo las palabras del ángel. Y no sabemos dónde la han puesto. Ok. Ahora vamos a ver la perspectiva de los hombres. Ay, 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 ay. Incredulidad de Pedro. Vemos en Lucas 24. Vamos a Lucas 24. 24. Manéjese para rápido porque voy volando, ¿ah? Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían que locura las palabras de ella, y no las creían. Aquí está bien claro y bien raspado. ¿Las creían o no las creían? No las creían. No las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Juan capítulo 20, versículo 3. Juan capítulo 20, versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo amado, o sea, Pedro y Juan, salieron corriendo. Cuando las mujeres le avisaron de que el Señor había resucitado, ellos no creyeron las palabras de las mujeres. Ellos fueron a ver qué había pasado. ¿Dónde se llevaron el Señor? ¿Cómo que se robaron el cuerpo? No puede ser. Vamos a ver. Es posible. Cuánta desgracia. Nos mataron al Señor y ahora se roban el cuerpo. Eso era lo que creían los discípulos. Entonces corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Juan corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Veamos algo aquí de las características de dos personas diferentes. Juan, el discípulo amado, era un hombre
al que Dios le reveló la visión del Apocalipsis, un hombre con un corazón muy entregado, que amaba mucho a Dios, que prefería estar en la presencia del Señor. Pero vemos que Pedro tenía, a pesar de que Pedro negó al Señor, tenía unas acciones de fe impresionantes. Y fue el que caminó sobre las aguas, aunque la gente dice que se hundió. Sí, se hundió, pero caminó. Y Pedro trató de imitar al Señor en sus hazañas de fe. Y eso era algo que le agradaba mucho a Dios de Pedro. Pedro llegó, el Juan corrió más rápido que Pedro, pero se quedó parado en la entrada. Hay gente que corre más rápido que tú, pero se quedan parados en la entrada. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. No entró. Se quedó parado allí viendo. Luego llegó, ve lo que sucedió aquí. Luego llegó Simón Pedro tras él, ¿verdad? Y entró en el sepulcro. Entró y vio. Vea la palabra que usa, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Wow. Tuvieron que ver para creer. Por eso es que yo le decía a mis hermanos, no se está refiriendo solamente esa palabra a Tomás, se las estaba diciendo a todos, porque todos se les habló y no creyeron. Tuvieron todos que ver con sus ojos para creer. Ya. Entonces, vuelvo y repito, y vio y creyó. Pero aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Ok? Vamos a ver la incredulidad. Vamos a ir enlazando todo esto de la incredulidad para hablar de, ¿cómo es? Para concluir lo de la fe. Luego en Marcos capítulo 16, después voy para Lucas 24:13, para que la vaya teniendo anotada por allí. Lucas 24:13 al 35 y Marcos 16:12 al 14. Incredulidad de los dos discípulos. Marcos 16:12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Date cuenta que el Señor se les presentó a dos más de sus discípulos. Vea el orden. Primero se le presentó a María y a Marta. Después se le presentó a Pedro y a Juan. Vea lo que primero a María y a Marta se les presentó y le dijo, díganle a los demás. Ellas le dijeron, no creyeron. Pedro ni Juan creyeron las palabras de las mujeres. Fueron, vieron, creyeron, después fueron a dar el mensaje, le dijeron a los demás y los demás no le creyeron tampoco. Ahora el Señor se le aparece a dos más de ellos en el camino. Estos vieron al Señor, caminaron con él, fueron a los otros, le dijeron y los otros no creyeron tampoco. Bendito sea el Señor con esta incredulidad. El Señor, Yahshua HaMashiach, no podía ascender a los cielos y quedarse tranquilo con toda esa incredulidad. No. Aquí todos están raspados. Todos están raspados. Todos tienen que pasar este examen. Y no es la cuestión de que Dios lo quería dejar, decimos nosotros raspados en Venezuela, aplazados, Señor, se dice en otros
países, ¿no? Aplazados, pues que no aprobaron el curso. Entonces, el Señor les da una oportunidad todito, ¿verdad? Para que si tú no has tenido fe, no te golpees a ti mismo, no. Dios ha venido para que creas y Dios te está preparando este mensaje para que creas y para que veas que tienes una oportunidad para creer, para obedecer al Señor y hacer lo que Él te ha mandado hacer. Amén. Y dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Por qué les rechazó? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vamos a ver Lucas 24, 13 al 35. He aquí dos de ellos iban, es la misma historia, pero de una perspectiva más amplia, ¿no? Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaban ellos? Tristes. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste, Dunia? ¿Por qué estás triste, Evelyn? ¿Por qué estás triste, Vivian? ¿Por qué estás triste, Carlos? ¿Por qué estás triste, Alba? ¿Por qué estás triste tú que me escuchas? El Señor está aquí. El Señor está a tu lado. El Señor está a tu lado. ¿Por qué estás triste? Alegra ese corazón. Gózate en su presencia. Que Él tiene todo bajo su mano. Gloria a Dios. ¿Ah? Él ha escuchado tu oración. ¿Por qué estás triste? Si Él ha escuchado tu oración, gózate. Gózate. Entonces, respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Que a veces el Señor se hace loco, ¿no? Como que no sabe la cuestión, ¿no? Porque quiere bendecirnos. Él quiere que saquemos de dentro de nosotros todo aquello que nos aflige. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Fue varón profeta. Aquí no está diciendo que fue el Hijo de Dios. Dios no había culminado su obra en ellos. Él necesita que tú creas en su palabra, en su poder restaurador. Y Él no dejará de insistirte hasta que su obra sea completa en tu vida. Y yo le decía, no, un profeta. ¿Qué profeta ni qué 8 cuartos? Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. ¿No se acuerdan lo que dijo Pedro? ¿Cómo Pedro lo reconoció? ¿Cómo ustedes no lo reconocen aún? Siguen viéndolo como un profeta más. El Señor es el Hijo de Dios. Aleluya. Y dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, puede ser un cuento, tú sabes que la gente ve que las mujeres, que no sé qué cosa, ¿no? Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjate lo que tan importante lo que sucedió acá. Dios quiere que tú lo veas obrando y que tú lo reconozcas. En el momento que ya tú ves a Dios obrando en tu vida, ya no necesitas verlo más, porque ya la fe está en ti. Vean, cuando ellos ven lo que sucedió, cuando sus ojos fueron abiertos, en ese momento que ya le reconocieron que era el Señor se fue. ¿Por qué? Porque este camino no es por vista, es por fe. Ya recibiste, ya viste el milagro, ahora sigue caminando en fe. Sigue creyendo, sigue poniendo en obra lo que te he enseñado. Sigue aplicando los principios que te he dado. ¿Tú crees? Por ejemplo, Vivian, lo que tú estás luchando, el milagro que tú quieres ver en tu vida, en tu familia. Una vez que lo veas concretarse, ese milagro, ¿tú crees que eso es suficiente? No. Ese va a ser el principio. Ya viste que yo puedo hacerla. Ya viste que yo puedo manifestarme en tu vida. Ya viste que yo soy real. Ya me desaparezco. Ahora avanza en fe y conquista lo otro que yo quiero que conquiste. Sigue avanzando y sigue luchando. Porque Dios no le cuesta tanto resolver un problema como hacer que tú creas. El problema más grande del hombre es que se produzca el milagro de la fe en tu corazón. Ese es el problema más grande. Y si Dios, si es necesario que Él se presente delante de ti, que Él se haga presente en una situación difícil, Él provoca una situación para que tú lo veas, Él lo hará. Figúrate que cuando el Señor, cuando los discípulos dijeron que vieron al ciego, Señor, este ciego, ¿por qué está así? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? No, que pecaron ni que nada. Esta enfermedad es para que el poder de Dios se manifieste y ustedes lo vean y crean que en el poder de Dios hay libertad y hay sanidad. Toda esta situación que se ha presentado no es para tu ruina, no es para tu muerte, es para que tú entiendas que cuando tú dobles rodilla delante de la presencia del Señor, ya hay un milagro produciéndose. Que no ves nada, porque cuando tú engendras un bebé, tú no lo ves inmediatamente, pero comienzas a gozarte que sabes que eso está dentro de ti. Ese es el milagro más grande. Cuando ese joven con ese entusiasmo llevó esa canasta con esos 5 panes y esos 2 pececillos delante de los pies de los apóstoles, ya el milagro comenzó. Cuando actúas, cuando das el paso, cuando avanzas,
cuando sales de ese lugar de guerra, de oración, con una sonrisa y una satisfacción, no de que el milagro ya se realizó, sino de que el Rey de Reyes te escuchó, te atendió. Eso debe ser tu satisfacción. Lo demás, déjalo crecer. Déjalo que crezca por sí solo. Amén. Entonces, el milagro más grande, ve lo que sucede en el versículo 31. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces le fueron abiertos los ojos. Para que los milagros se produzcan, es necesario que tus ojos espirituales sean abiertos. Y es lo que Dios está haciendo en esta noche, en esta tarde, abriendo los ojos de tu entendimiento. Amén. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como él le había reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver en Mateo 28. Mateo 28, 16 y otros que vayan buscando Lucas 24, 33 al 41. Y termino con estos dos versículos. ¿Ok? Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía algunos seguían dudando. Señor, yo no puedo ascender hasta que todos crean. ¿Cuál es el propósito de Dios? Señalarte porque no crees, señalarte porque has sido un Tomás, señalarte porque aún has visto los ángeles y no has creído como las mujeres. No. El propósito de Dios es que tu fe crezca. No importa que veas para poder creer. Hay uno que será más bienaventurado que nosotros o que muchos, porque sin ver creyeron. Y no solamente ver al Señor físicamente, sino que estamos hablando de la fe por obra de los milagros del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Quién no necesita un milagro de Dios? El que no necesita en la finanza necesita en la salud. El que no necesita en la salud necesita en el corazón porque necesita un compañerito y una compañerita. El que no necesita por allí necesita porque necesita pagar las deudas, porque necesita una casa, porque necesita un vehículo, porque necesita una iglesia, porque necesita ayudar a sus padres, porque necesitan algo. Todos necesitamos de Dios y el evangelio de Dios es poder. Es traer a la realidad, a nuestra realidad, la realidad paralela de Dios. Eso es el evangelio. ¿Qué dijo el Señor en la oración? Venga a nosotros tu reino. Nosotros algún día vamos a estar en el reino de los cielos y allá no vamos a necesitar milagros de ningún tipo. Los milagros los necesitamos aquí. La fe la necesitamos aquí. El reino de Dios lo necesitamos aquí. Y para ello tenemos que hacer como el joven, dar los pasos. ¿Qué hace un adulto? Un adulto tiene una bandeja con 5 panes y 2 peces y dice, no, yo no voy a llevar eso para allá porque me van a llamar loco. Tú eres loco.
¿Tú crees que con eso se van a alimentar 5,000, 15,000 personas? No, pero el niño no. El niño fue, el joven fue con yo voy a creer, yo voy a accionar. Si esto es lo que Dios me ha dado, yo lo voy a dar. Yo no sé lo que Dios te ha dado a ti, pero Dios quiere que lo pongas en acción. Porque la acción va a producir multiplicación. Si Dios te ha dado dones evangelísticos y no estás predicando, entonces no se va a producir. Mira, hay gente que quieren ver a los enfermos sanarse. Los quieren ver sanarse, pero no están predicando la palabra. No están poniendo la mano sobre nadie, no están orando por nadie. Averigua quién está enfermo. Si tú quieres ser un evangelista de Dios y sientes que Dios te ha dado el don de evangelismo, bueno, sal y busca donde hay necesidad. Lo que Dios te ha dado tienes que ponerlo en movimiento para que se multiplique y tú puedas ver. ¿Por qué? Porque Dios necesita que tú veas para que tu fe crezca. Maravilloso cuando no ves, pero date cuenta que todos necesitaron ver. Quizás unos tenían un nivel de fe más grande que otros. Ahí vemos que Tomás era como el que tenía el nivel de fe o no tenía ninguno. No tenía ninguno, vamos a decir. Los otros quizás tenían, pero un poquitico. Pero ya la semilla fue. ¿Y qué hizo el Señor? Regarla. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ese milagro crezca, se multiplique, produzca vida, produzca beneficios para ti. ¿Por qué? Porque Dios, si te da algo, es porque sabe que tú lo sabes, lo vas a usar a beneficio de su reino. Amén. Y para terminar, en Lucas 24:33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Todavía necesitaban ser perfeccionados en la fe. Pero él les dijo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué siguen turbados? ¿Por qué vienen a su corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, todavía no lo creían, y estaban maravillados, le dijo, tened aquí algo de comer. Y comenzaron a comer. Concluyo con esto, mis amados hermanos. No te sientes avergonzado si le has fallado al Señor al no tener fe, o si has desobedecido al Señor durante mucho tiempo. El Señor no se ha presentado a tu vida para señalarte, para juzgarte, sino para animarte a que tu fe crezca y siga en movimiento. Recuerda lo que el Señor te dijo a través de su palabra, porque hoy tú eres su discípulo. El Señor nos dijo a todos nosotros, nos encomendó cosas más grandes que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. En otras palabras, ustedes son los que se quedan aquí. Ustedes van a recibir mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para producir milagros para el reino de los cielos, para que a través de las señales otros puedan creer. Hermanos, vean esto. Dios no solamente quiere que tu milagro se haga realidad por tu vida sola, sino porque alrededor de ti quizás tienes tu papá o tu mamá que es incrédulo, no quiere creer. Y cuando el milagro se haga realidad en tu vida, no solamente se va a satisfacer tu necesidad, sino los ojos de los que te rodean serán abiertos. Y ese es el propósito de Dios.
Porque cuando el milagro de Dios se produce, el propósito no es un propósito egoísta, simplemente de satisfacer tu vida, sino de que el reino de los cielos se haga lo más visible posible. De que tu milagro, la vida de milagro de Dios en tu vida, impacte a todo el que está a tu alrededor. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Ya hemos terminado por esto. Le damos gracias al Señor por haber respaldado su palabra. Amén. Padre de la gloria, en este momento, Señor, como dice tu palabra en Lucas 17:10, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice, Señor. He puesto tu palabra, Señor. Yo quiero que tu palabra, Señor, yo deseo que tu palabra produzca vida, produzca fruto, produzca multiplicación en cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Señor, que produzca vida, Señor, que se conviertan en hacedores de milagros, en multiplicadores de los dones que tú has puesto en cada uno de ellos, sea cual sea el don, sea cual sea la semilla de fe que tú has puesto en ellos, que cada uno comience a regarla, Señor, y a activar esa fe, Señor, milagrosa que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.